Bueno, en primer lugar quiero felicitar al Instituto Electoral de Querétaro por haber editado este libro del doctor Santiago Nieto. Me parece que los institutos, las entidades federativas deberían hacer lo propio para que este libro llegue a todas las entidades federativas. ¿Y por qué menciono entidades? Porque si bien es cierto, en el Senado de la República o en el ámbito nacional, permanentemente estamos participando en foros, en discusiones, incluso trabajando reformas importantes, trascendentales, para garantizar, hacer realidad los derechos civiles y políticos, pero también los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres. En el ámbito local y en el ámbito municipal de nuestro país tenemos muchísimos rezagos. Entonces, el libro del doctor Santiago Nieto es un libro que educa, es un libro que no solamente nos está planteando de manera muy breve todo el andamiaje de las feministas que han estado deconstruyendo la realidad patriarcal que vivimos en nuestro país y que han mantenido a las mujeres en la marginalidad de la política, del ejercicio de la política, y por lo tanto se ha impedido con este estado de cosas, de este sistema patriarcal, que las mujeres hagan uso de su derecho a ser electas, a ser votadas. Ustedes recuerdan que hace 60 años la Constitución, cuando entró en vigor, justamente estos dos preceptos, derecho a votar y el derecho a ser votadas, quedan inscritos en nuestra Constitución. Sin embargo, aún después de 60 años, esta otra segunda parte de esta gran reforma constitucional sigue sin ejercerse plenamente por las mujeres en nuestro país. Y por eso educa, porque ubica con precisión cuáles son las causas de este sistema patriarcal. Identifica con toda precisión cuáles son los enunciados, cuáles son los preceptos de las feministas, por supuesto la gran relevancia de Simone de Beauvoir y de feministas como Marta Lamas o como Mercedes Marquet son indispensables, o de otras muy importantes son tomadas en consideración como Pola Peña, que es otra de las grandes expertas en Baja California Sur que viene trabajando el análisis de por qué la discriminación contra las mujeres es un problema estructural y qué es lo que hay que hacer. Sobre todo me parece muy pertinente en el libro, porque lo ubica con toda precisión, es justamente esta deconstrucción de este sistema patriarcal. Entonces, ningún análisis de este tipo puede tener seriedad si no efectivamente toma consideración de los grandes estudios, de las grandes discusiones y análisis, no solamente filosóficos, sino fundamentalmente políticos, de cuáles son las causas que tienen a las mujeres en esta gran discriminación. Y el ejemplo que pone, que me parece muy relevante, también del análisis que hace de las llamadas Juanitas, en donde ubica que la causa de que ellas estén siendo usadas es simplemente recordando una frase de la Mercedes Marquet, que dice: no quieren ser diputadas. Pues entonces ese es el origen. ¿Por qué las mujeres? Y esa parte a mí me llamó mucho a la reflexión, hice mis notas, las voy a dejar aquí, pero esa parte era la que yo quería reflexionar más a ustedes. ¿Por qué las mujeres no quieren? Yo no tengo hijos, ustedes pueden darse cuenta. Yo sí quiero. Todas las que estamos aquí sí queremos y hemos querido. Porque somos mujeres empoderadas, simplemente por eso. ¿Y qué pasa con las que no quieren? Pues porque no están empoderadas, así de sencillo. ¿Qué pasa con la formación de todas estas mujeres? Que están en la política, ya dieron un paso importante, ya están militando en un partido político, no es cualquier cosa. Ya salieron de su casa, del ámbito privado, a aspirar a estar en un encargo de su partido, a ser considerada en una estructura. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué se deja usar? Literalmente, usar.
para aprovecharse de la cuota de género y por este vacío en la ley electoral entra como suplente un hombre y entonces cuando asume el encargo esas mujeres inmediatamente piden licencia para que entre en una tergiversación perversa, ilegal de los partidos políticos que no solamente lo permiten, lo concretan, hacen las fórmulas así porque buscan alevosamente que en el espacio que hemos ganado las mujeres entren los señores como suplentes. Bueno, aprovechándose que insisto estableció la ley. Entonces, ubica con mucha precisión cuáles son las causas que efectivamente las menciona en la introducción a su libro, y entonces el trabajo es mucho más profundo. No es, y eso me gusta mucho el trato que da a las manitas, incluso no es un asunto de ellas, es un asunto más de fondo que tenemos que trabajar para que cambiemos este chip, por decirlo coloquialmente también, que impide que las mujeres efectivamente se sientan seguras, se sientan capaces, se sientan idóneas, se sientan fríamente formadas para estar en la política, se sientan racionales, etcétera, etcétera. Es exactamente todo lo contrario del androcentrismo. Todo lo contrario. Y obviamente remontar el androcentrismo pues cuesta muchísimo trabajo, porque las instituciones como los spots del IFE no solamente siguen perpetuando esa imagen de que la mujer es emocional, es espiritual, es sentimental, es muy buena para las cosas de su género porque está en su naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las cosas de la política no, porque las cosas de la política no son para el capaz, el que está fríamente formado, el que va a tener, no se va a tocar el corazón cuando tenga que tomar decisiones racionales. O sea, eso es el androcentrismo. Y entonces las mujeres en ese ambiente, obviamente que se sienten incapaces, se sienten no aptas, no capaces para asumir un cargo de esta relevancia, y por supuesto el alineamiento a los señores tiene una razón de ser. Entonces, el problema no es ellas, y eso me gusta mucho el libro. El problema es estructural. Y además relata el doctor Santiago Nieto, relata cómo han sido los procesos para que las mujeres digan, a ver, aquí estamos, pero aquí estamos. Y entonces, el tomar consideración de los dos JDC emblemáticos que dieron lugar en primero el de Marintelma Guajardo, que corrige con toda pertinencia la ilegalidad del Consejo Nacional del PRD, soy del PRD, por eso lo digo ahí, porque estuvimos detrás de eso, para que Telma estuviera en el ENCAR, que debía estar en la lista plurinominal, conforme lo establece el Estatuto del PRD. Fue emblemática, le dio la vuelta al mundo ese JDC. Pero el otro que permite que las senadoras y las diputadas federales estemos en el número que estamos ahora en esta legislatura es el otro JDC, también emblemático, que es el 12624. Todos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, por supuesto que el libro tiene que ser publicado masivamente. Insisto, es un texto de estudio, es un texto que contribuye a la formación política de quienes están en los partidos que aspiran a un escaño, pero también contribuye a formar a las políticas que quieren estar en un espacio importante de decisión en el ámbito ejecutivo, y por supuesto también tiene que educar a las mujeres que están en el Poder Judicial, pero no solamente. Tiene que educar a todas las mujeres, aunque no estén en la política, aunque no estén en un encargo público,
así estén en un sindicato o no, así sean maestras o no, así estén en el ámbito privado o no. ¿Por qué? Porque en cualquier espacio que una mujer decida, en función de su derecho, tiene que estar plenamente empoderada. Es decir, ser reconocida como una sujeta de derechos. Eso es muy importante. Cualquiera que sea el espacio que una mujer decide estar, el Estado tiene que contribuir a que lo logre. Y eso es ni más ni menos que la consecuencia de ser reconocida como sujeta de derechos. Termino diciendo una parte de su corolario que me encanta. Bueno, pone 8 medidas. No las voy a mencionar porque ustedes están en el libro, pero al final de ese corolario dice: los derechos no caen del cielo. Los derechos de las mujeres han sido producto de largas luchas históricas de mujeres del ayer a quienes nos debemos, él incluido. Y precisamente por esas mujeres, las de antaño, y por la mejora de las condiciones de vida de las mujeres de hoy y las de mañana, es preciso mantener el discurso y la firmeza en esta cotidiana batalla por la consolidación de los derechos de las mujeres. Luego, nuestras hijas lo agradecerán. No tienes permiso. Muchas gracias.